Hola, bendiciones, espero se encuentren todos muy bien. Hoy quisiera compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 8, a partir del verso número 8. Y vamos a darle lectura a este hermoso pasaje. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. En este pasaje que encontramos en el capítulo 8 del libro de Hebreos, el autor de este libro trae a memoria un pasaje que se encuentra en Jeremías, en el Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 31, versos del 31 al 34. Y aquí el Señor está diciendo a través de su mensajero que vendrán días donde ya la palabra no va a estar escrita en una piedra, como sucedió en el primer pacto, sino que la palabra va a estar escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Hubo un momento en la historia de la humanidad donde el Señor a su pueblo escogido, al pueblo de Israel, le dio las tablas de la ley y les dio muchos otros mandamientos, muchas otras leyes. Pero el Señor hizo un trato con el pueblo de Israel. Y en un trato hay dos partes y ambas partes se ponen de acuerdo, pero para que el trato funcione, esas dos partes tienen que cumplir lo que prometieron. De lo contrario, el pacto no funcionaría. Y para eso vamos a ir un momentito a Éxodo 24 para recordar qué fue lo que pasó. Éxodo 24 a partir del verso 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Moisés había subido al monte, el Señor le había dado sus leyes, le había dicho o le había dado todos los estatutos de lo que era su pacto para con el pueblo. Y entonces Moisés bajó al pueblo y les comentó todas las palabras, dice aquí, todas las palabras que el Señor le había dicho. Y podemos ver cómo en este pasaje, en dos ocasiones el pueblo dice: haremos todo lo que el Señor ha dicho, lo haremos todo. Y después de esas dos veces en que dicen eso, lo reconfirman aún más diciendo: y obedeceremos. Entonces ya había un trato, ya había un pacto, que fue el antiguo pacto. Ya había un trato. Ya Dios les había dicho cuáles eran todas las cosas que él proponía de su parte, y ellos aceptaron. En este pacto, si el pueblo de Israel era obediente al Señor,
el Señor los iba a bendecir y los iba a proteger donde quiera que ellos anduvieran. Y al final ese pacto se sella con sangre. Moisés tomó el cordero, derramó la mitad de la sangre sobre el altar, que en este caso, al ser un pacto, representa a Dios, y la otra mitad sobre el pueblo. Pero para saber qué aconteció o qué sucedió después con este pacto, vamos a avanzar un poquito más en el libro de Éxodo, al capítulo 31, en el último verso, el verso 18. Y dice así: y Dios dio a Moisés las tablas de la ley cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí. 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces, como ya el pueblo había dicho que sí aceptaban todas las palabras del Señor, Moisés hizo el pacto de sangre con el cordero y luego volvió a subir al monte. El Señor con su dedo escribió los mandamientos en las tablas de piedra y Moisés bajó al pueblo con esas tablas de piedra. Pero si siguiéramos leyendo ya lo que es el capítulo 32, vamos a poder observar lo que sucedió. Apenas unos capítulos antes el pueblo había dicho: haremos todo lo que el Señor dice. Obviamente no iban a caer en idolatría ni en otras cosas, ni en abominaciones. Pero cuando Moisés bajó con las tablas, habían fundido un becerro de oro. Y estaban danzando, estaban bailando, estaban teniendo orgías, estaban idolatrando a ese becerro de oro. Y la furia de Moisés fue tan grande, fue tanto el celo por el Señor, que en ese momento él arrojó las tablas de la ley y las quebró. El pueblo falló rotundamente en ese primer pacto, el antiguo pacto. Pero aquí en Hebreos dice: no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Entonces yo me desentendí de ellos. Mas sin embargo, dice el Señor en el versículo 10: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. En el verso 12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces ya no estamos en el antiguo pacto porque nadie lo podía cumplir. No lo cumplió Israel, es cierto, pero ninguno de nosotros lo podría cumplir hoy tampoco. Todos fallaríamos, porque dice la palabra que con solo que se fallase en un solo mandamiento era culpable de todos. Pero ahora el Señor, a través de su Hijo Jesucristo, hizo con nosotros un nuevo pacto. En el primer pacto habían 2 partes que se ponían de acuerdo. Uno que bendecía y protegía y el otro que iba a ser obediente. En este nuevo pacto hay una diferencia. Dios lo hace absolutamente todo. En la persona de su Hijo Jesucristo, se encarnó, vino a este mundo, se hizo hombre como nosotros. Durante 3 años o 3 años y algo, estuvo predicando el evangelio. Nos estuvo enseñando lo que debemos hacer. Y luego entregó su vida, entregó su cuerpo, entregó su sangre para la salvación de nuestras almas. La sangre del Cordero. Pero esta vez ya no tenía que ser Moisés ni tenía que ser un sacerdote el que tomara a ese cordero, lo degollara y derramara su sangre y la rociara sobre las personas y sobre el tabernáculo. No, y ahora es el mismo Jesús que es nuestro sumo sacerdote. Si queremos aprender más sobre ese sumo sacerdocio de Jesús, es importantísimo que estudiemos el libro de Hebreos. Y nuestro Señor Jesús, la noche que iba a ser entregado, esa noche tuvo una cena con sus 12 discípulos, sus 12 apóstoles. Y ahí, mis hermanos, compartiendo la cena, tomó el pan y les dijo que comieran. Lo tomó, lo despedazó, se los dio a sus discípulos, que comieran, porque eso era su cuerpo que iba a ser entregado por cada uno de nosotros. Porque su cuerpo iba a ser molido, su cuerpo iba a ser despedazado por
a causa de nuestros pecados, porque Él estaba pagando la deuda de nuestros pecados. Y luego les dijo que tomaran del vino, que era su sangre derramada por nosotros. Y aquí no estoy hablando de que cada vez que celebramos la cena del Señor y tomamos el pan, estamos mordiendo, masticando el cuerpo de Cristo, no. Tampoco estoy diciendo que al tomar el vino estamos bebiendo la sangre de Cristo. Todo esto es un simbolismo que Él nos dejó para que lo estuviéramos recordando. Cada vez que tomamos la cena del Señor, estuviéramos recordando. Y Él entregó su cuerpo y derramó hasta la última gota de sangre en la cruz del Calvario para darnos la salvación. Ahí se selló el nuevo pacto. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? Tenemos que hacer obras. Bueno, las obras son importantes, pero las obras no nos van a ayudar para la salvación. Por más obras que usted haga, por más cosas buenas, por más ayuda que le dé a los necesitados, eso no le va a servir a usted para salvación. Porque la salvación se obtiene solamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora, si nosotros decidimos aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y le hemos permitido que sea el Señor de nuestra vida, que gobierne nuestra vida, por ende vamos a realizar buenas obras, pero no para salvación, sino para demostrar frutos, porque las obras no son para salvación, son una demostración de nuestra fe, una demostración de que tenemos frutos. Pero esos frutos vienen a raíz de la salvación que ya Jesucristo nos ha dado. Si nosotros abrimos nuestro corazón y lo aceptamos y lo recibimos a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ya no dependemos de unas tablas de piedra. Ahora el Señor ha puesto en nuestro corazón su palabra. Si nosotros realmente hemos decidido entregar nuestras vidas a Él. Qué hermoso pasaje. Porque ya este pasaje, como les decía antes, fue tomado del libro de Jeremías. Jeremías vivió aproximadamente 600 años antes de Jesucristo. O sea, han pasado 2600 años de que esas palabras fueron escritas. Y están tan vivas hoy como lo estuvieron hace 2600 años. El Señor hizo un pacto con nosotros, un nuevo pacto. El Cordero fue degollado. El Cordero derramó su sangre. El Cordero fue ofrecido una sola vez y para siempre, como dice el libro de Hebreos, para salvación de nuestras almas. Así que si usted todavía no ha recibido a Jesucristo como su Señor, hoy es el día para que lo haga. Y si usted, mi hermano, mi hermana, va a la iglesia, es una persona que ora, que sirve en la iglesia, que no falta a las reuniones, pero que todo lo hace por un compromiso, no lo está haciendo realmente de corazón, es hora de que haga un alto en su camino y se dé cuenta que el sacrificio que hizo Jesucristo, aunque para nosotros fue gratuito, es por gracia, no lo merecíamos, pero Él pagó la deuda que nosotros teníamos que pagar. Él la pagó por nosotros. Entonces debemos valorar ese sacrificio, que aunque, como le digo, fue por gracia, es gratuito, pero se pagó un gran precio. El precio del cuerpo y la sangre de Cristo. Hoy el Señor ha escrito sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Hágalas vivas con su testimonio. Que Dios me les bendiga grandemente.